Buenas tardes, licenciado y compañeros. Es un gusto saludarlos. Somos el grupo número 2 y en esta oportunidad vamos a hablarles un poco acerca del riesgo de país y riesgo reputacional. Los integrantes del grupo somos Raúl Vladimir, Ismael Ortiz, Marcos Aurelio López, Vilma Enríquez y su servidor Axel del Cid. Cuando hablamos de riesgo de país, nos referimos a la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación debido a factores que van más allá de los riesgos inherentes a un préstamo. De esta manera, cuanto mayor sea el riesgo, peor calificación recibirá el país. De esta probabilidad dependerán en gran medida temas de relevancia como la inversión extranjera o el acceso del financiamiento internacional en variables importantes para la generación de empleo y producción de bienes y servicios. Esta parte, por supuesto, que afecta a los factores económicos, dentro de los cuales tenemos el nivel de déficit fiscal, que es la parte de los ingresos menos los gastos, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la relación de ingresos con la deuda, la consistencia de las políticas macroeconómicas, el grado de diversificación de las exportaciones. Asimismo, cada país, de acuerdo con sus condiciones económicas, sociales, políticas o incluso naturales y geográficas, genera un nivel de riesgo específico para las inversiones que se realizan dentro de él. Este riesgo específico de ese grupo de condiciones y se le reconoce como riesgo de país, el cual es evaluado de tenga en estas condiciones. Este riesgo también se refiere a quien lo mide una entidad que busca colocar su dinero dentro del mismo, ya sea como una inversión financiera o productiva. Dicha entidad busca reconocer a través de la rentabilidad el nivel de riesgo dentro de ese país. Asimismo, tenemos la parte de las agencias de calificación, que estas se encargan de emitir periódicamente sus calificaciones, las cuales incluyen una opinión para largo plazo, de un corto plazo y las expectativas futuras sobre esa calificación. Estas se representan o se pueden modificar, se presentan, perdón, con un signo positivo o negativo o con números de 1 al 3 para indicar la posición relativa que está sujeto dentro de cada categoría. Los dejo con mi compañero, él va a continuar con la exposición. Llegamos a la parte de riesgo país. Una de sus características es el riesgo soberano. Pues esta parte pues es una medida estimada del riesgo, ¿verdad? El impacto de deudas que se aplica a individuos, empresas de administración pública situadas en cierto país. Es decir, que el riesgo pues es la probabilidad, ¿verdad? De una nación extranjera que no cumple con ciertas responsabilidades de deuda. Esto pues se presenta en varias maneras o en varias formas, ¿verdad? Aunque en este sentido, pues, por ejemplo, las inversiones, el tipo de cambio o el aumento de interés o de precio, pues es una de las características o las maneras en que esto pues podría afectar, ¿verdad? El riesgo de soberano. Pues, por ejemplo, también se ve la parte, las cuestiones durante la posibilidad que un gobierno, pues, incumpla la deuda de soberanía al no cumplir con sus pagos de intereses o de capital. También suele ser bajo, pero también puede provocar pérdidas hasta los inversionistas en bonos, pues aquellos emisores que tienen problemas económicos que conducen, por ejemplo, con una crisis. Pues eso también puede que en algún determinado momento pues se incumple con la obligación de pago, ¿verdad? También, por ejemplo, los bancos centrales de cada país, ¿verdad? Esto puede reducir también cierta responsabilidad por deudas en las que se pueden estar incurriendo en cada una de estas partes. Asimismo, la tipografía de los riesgos de un país, pues esta parte, pues el riesgo económico emana los elementos estructurales de un país cuando pueden afectar la operación comercial o de la inversión realizada. Es como anteriormente comentaba, ¿verdad? Hablaba de las divisas o las inversiones que pueden existir en un país del extranjero. También se clasifican también la parte del riesgo político, pues un riesgo político, pues que puede ser también la parte en consecuencia, por ejemplo, directa,
de la actuación del gobierno y pues de otras fuerzas que pueden existir o que forman parte del gobierno y que pues esto pues pueden impedir también como un riesgo de país, ¿verdad? También está la parte del riesgo sociopolítico. Esta parte pues se refiere a las conclusiones políticas o sociales o también, por ejemplo, en Guatemala creo que el ejemplo más claro son los conflictos, ¿verdad? Son los conflictos, por ejemplo, la armada, la guerra interna, pues eso también puede afectar un riesgo de soberanía que representa un país en sí. También está riesgo regulatorio administrativo, esta parte, pues esto puede, por ejemplo, algún cambio significante, por ejemplo, las normativas, a ciertas políticas que un país puede considerar como un cambio y que esto pues puede afectar en las operaciones comerciales internacionales, por supuesto, ¿verdad? Porque también esa parte se suma al riesgo de soberano. Crédito a la exportación como mecanismo de protección frente al riesgo país. Pues evidentemente cualquier empresa que desea exportar se encuentra con el dilema de cuánto riesgo está dispuesto a asumir sin perder el nivel de competitividad necesario. Es decir, toda entidad transnacional que desee exportar o bien que otorgue créditos a una persona o una entidad en un país diferente a donde está instalada, pues deberá tener claro qué nivel de riesgo aceptar. Pues a menudo la necesidad de vender lleva a ignorar factores ajenos a la operación comercial. Sin embargo, podrían truncar el buen rumbo del negocio hasta generar el impago del cliente o su insolvencia. Muchas empresas con el fin de vender, pues no han investigado realmente cómo están instaladas aquellas empresas, pues aquí caemos en lo que se llama apetito de riesgo. A veces nos dejamos llevar por el apetito de riesgo, más sin imaginar que una mala decisión pues conllevaría a cumplir esa obligación o bien nos podría llevar a la quiebra. Las trabas burocráticas, la corrupción, un repentino cambio normativo, el deterioro económico de la región o la escalada de un conflicto social pueden dejar en entredicho la capacidad del cliente para pagar el crédito que se le concedió. Pues acá es donde la entidad que exporta o otorga crédito deberá tener claro, deberá investigar, deberá analizar todas aquellas políticas sociales, económicas, culturales e incluso hasta las políticas psicológicas de aquel país. Tener un control sobre cada uno de los aspectos puede convertirse en una tarea prácticamente inabarcable por parte de una empresa. Pues acá es donde la entidad que se dedica a otorgar créditos, pues deberá tener una dependencia técnica que se encargue de evaluar todo el entorno de la entidad o de las entidades que desea otorgar créditos. Sin embargo, gracias a la suscripción de un seguro de crédito, no solo puedes protegerte de este tipo de riesgo, también logras a incrementar la competitividad de tu negocio. Como podemos ver, el contratar un seguro para este tipo de transacciones es indispensable para las entidades porque no solo crea valor, sino que también crea un ambiente de clima empresarial de prestigio. ¿Por qué? Porque no solo estamos involucrando a dos empresas, estamos involucrando a una tercera empresa, como lo es una aseguradora. Riesgo reputacional. El riesgo reputacional es cualquier tipo de amenaza o peligro que pueda dañar la buena reputación de tu empresa.
y afectar negativamente el éxito general de tu negocio y tu reputación ante los consumidores. Es decir, todas aquellas empresas que crean valor deben mantener ese prestigio. ¿Y cómo lo van a mantener? A través de sus políticas de administración. La alta gerencia es la encargada de crear esas políticas que mantengan el prestigio de la entidad. Estos riesgos pueden ser inesperados y pueden producirse sin aviso. Hay 4 tipos de riesgo reputacional. En número 1 tenemos las acciones directas de tu empresa y prácticas empresariales. Estos escenarios de riesgo reputacional son causados por acciones directas de tu empresa y de prácticas empresariales. Algunos ejemplos pueden ser no cumplir con las regulaciones, con las leyes nacionales, locales o las regulaciones de la industria, violación de datos personales, incapacidad constante para satisfacer las necesidades de los clientes, acciones legales que hacen públicas y que están relacionadas con tu empresa, despidos y escándalos internos que se hacen públicos, malas mediciones de trabajo para los empleados o condiciones de explotación laboral, productos y servicios de mala calidad y por último las actuaciones engañosas intencionadas de las que se enteran los consumidores. Como nos podemos dar cuenta, para una entidad es indispensable crear valor, es indispensable crear una cultura de trabajo con sus empleados. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición sobre las acciones de empleados, líderes, inversores o cualquier persona que represente directamente a tu empresa o tenga relación con ella, debemos tomar en cuenta que estos riesgos suelen producirse porque alguien con vínculos directos con tu empresa actúa de forma inaceptable o realiza prácticas desleales. Algunos ejemplos para que tengas en cuenta son miembros de la alta dirección que incurren en conductas poco éticas, los líderes empresariales con reputación negativa o que desarrollan una reputación negativa a través de las acciones específicas. Los empleados implicados en una mala conducta que se hace pública, empleados que representan mal tu marca ante los demás, mala conducta individual de los empleados hacia los clientes y publicaciones negativas en las redes sociales divulgadas por tu empresa o contra de ella. En las acciones directas de socios o proveedores, los socios y proveedores a menudo brindan un apoyo fundamental que ayuda a las empresas a funcionar, pero su comportamiento puede suponer un riesgo para la reputación de tu negocio, especialmente si tienen una relación establecida. Algunos escenarios posibles son: el socio experimenta interrupciones de servicio que afectan críticamente a un pilar de tu negocio. Por ejemplo, el mal funcionamiento de un software. Los socios o proveedores incurren en una mala conducta que se hace pública. Y los socios o proveedores hablan negativamente de tu negocio. Continúa mi compañero con la exposición. Gracias. Riesgo reputacional de resultados de factores como los clientes. Hay que tomar en cuenta que el riesgo de reputación, los clientes son una base importante dentro de una entidad y los clientes pueden tener un impacto significativo en la reputación de su empresa, especialmente si tiene una mala experiencia. Algunos ejemplos de este tipo de situaciones son las siguientes: publicaciones negativas en redes sociales por parte de los consumidores sobre su experiencia con su empresa, reseñas negativas también dejadas por los clientes en ciclo de evaluaciones públicas o en commerce, artículos y prensa negativos. Asimismo, la gestión del riesgo para la reputación. Los riesgos para la reputación suelen ser imprevistos y pueden surgir de manera sorpresiva, por lo que no hay una forma específica para planear para responder en el momento exacto. Sin embargo, los planes de contingencia que tu empresa debe tener, ya sea que se van a crear y existe una gestión coherente en la reputación, ayudará
hacer frente a las situaciones en caso se produzca algún riesgo de reputación. En ese sentido, hay que tomar en cuenta que muchos clientes pueden tener diferentes quejas. Aquí en Guatemala existe lo que es el libro de quejas y semana a semana un gerente tiene que ir a revisar ese libro de quejas y darle solución a esas quejas que se encuentran dentro de ese libro para poder mantener la reputación de la empresa adelante. Además, la gestión general de las crisis, las prácticas especiales estándar que disminuyen la probabilidad de que produzcan escenarios de riesgo para la reputación son elementos que tu empresa debería ya tener en cuenta, como por ejemplo dar prioridad a las relaciones con los clientes y su satisfacción. Tiene que haber una comunicación constante con los clientes y ver qué es lo que ellos necesitan para mantenerlos contentos. Escuchar las opiniones de los clientes y actuar en función de sus necesidades, cumplir con las metas legales, gestionar la conversión sobre tu empresa en línea, por ejemplo, tener una persona que responda a la reseña de Google, Facebook, Twitter, Instagram, puede ser incluso en WhatsApp, tener almacenamiento seguro la información de los consumidores y empleados, específicamente cuando se recopila información financiera. Es muy importante mantener en estricto control y cuidado la información de nuestros clientes, ya sea o ya lo hemos visto mucho en las páginas que existen donde nos dicen que la información se mantendrá bajo estricto cuidado. Muchas gracias por su atención.